Buenos días, vamos a seguir con el tema este de las redes. Nos quedamos el otro día en la clasificación de redes, según cómo estaban colocados, ¿vale? Pues sobre su topología. Y vamos a continuar con la clasificación de redes según su conmutación, ¿vale? Para eso lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere con la conmutación. Mira, cuando yo desde un móvil llamo por teléfono, no sé, del móvil desde aquí elegido, llamo a Barcelona, ¿vale? Lo que ocurre, lo que hacemos, y voy a intentar hacer gráficamente para que lo entendáis, lo que hacemos es que yo tengo un móvil, ¿vale? Y llamo a uno que está en Barcelona. No llamo directamente del móvil, de mi móvil al móvil de Barcelona, el móvil se comunica directamente, eso no ocurre, eso no es así. Nuestras antenas de móvil no tienen fuerza suficiente para conectar con un dispositivo que está a más de 1000 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro móvil se conecta al repetidor más cercano de nuestra zona. Ese repetidor se conecta con otro repetidor, ese a su vez con otro repetidor, y ese a su vez con otro repetidor, y así sucesivamente hasta que llega al repetidor más cercano de la persona a la que queremos conectar, pues la persona que está en Barcelona, un repetidor en Barcelona, y se conecta con el móvil. Y ya a través de ese circuito que se ha creado entre los distintos repetidores, pues vamos conectando y vamos hablando, ¿vale? Eso es como funciona una conexión de un móvil. Si por ejemplo estamos en el patio del instituto y desde una punta del patio llamamos a otro, pues obviamente estamos en la misma zona, el repetidor más cercano es el mismo, por tanto lo único que ocurre es que nuestro móvil se conecta al repetidor y ese repetidor se conecta con el móvil de la otra persona, es decir, solamente un repetidor entre medio, ¿vale? Hasta ahí yo creo que no es muy difícil de entender. Bien, en el caso de los ordenadores no van de forma muy distinta. Si nosotros estamos en una red local, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que tenemos una red en la clase, todos los dispositivos de la clase tienen una red, están en red solamente de forma local, sin salir fuera de internet. Los distintos dispositivos, ¿vale? Se conectan a un router. Pues cuando yo me quiero conectar desde aquí hasta aquí, me conecto a un router y ese router a su vez se conecta con otro ordenador. Solamente es como si fuese un solo repetidor, es como si estuviésemos en el patio. Sin embargo, si lo hacemos a través de internet, ¿vale? En ese caso, nos tenemos que ir conectando a distintos tipos de dispositivos, generalmente son routers o servidores que hacen las bases de router, y nos vamos conectando a uno, de ese se conecta a otro, en este caso no es el más cercano, en este caso puede ser el más cercano o el que tenga menos tráfico, el que sea más rápido, ¿vale? Distintos criterios. Se van conectando hasta que llega al otro dispositivo, ¿de acuerdo? Se hace a través de distintos dispositivos routers o servidores. Esos dispositivos routers o servidores, la senda router se llama nodos, ¿vale? Y las estaciones y los dispositivos de salida y el de llegada, digamos, el emisor y el receptor, son estaciones. Bien, entendéis el concepto de nodos, ¿vale? Lo entendemos. Estos son los nodos, ¿correcto? Cada uno de los que, igual que en telefonía son los repetidores. Para que os hagáis una idea, perfectamente si lo hacemos a través de internet, dos ordenadores que están conectados uno al lado de otro, pero que sea a través de internet, se suelen enviar información entre 3 y 15 nodos, de 3 a 15 nodos lo habitual, y pues esos nodos pueden estar en distintas partes del mundo. Yo puedo enviar mi información desde nuestro aula a la sala de profesores a través de internet y a pasar por San Francisco, por Johannesburgo y por Burgos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, resumiendo, cuando se conecta a través de internet o en redes locales, cuando se conectan dos dispositivos, se hace a través de nodos. ¿De acuerdo? Bien. Pues la conmutación es la acción de decidir qué ruta se utiliza, ¿vale? Para llegar al dispositivo que nos interesa, ¿vale? Eso es conmutar. Conmutar es que la información llega desde un punto de salida a un punto de llegada y solo a ese punto de llegada, a través de distintos elementos, pero a ese punto de llegada, ¿vale? Si las redes, por ejemplo, de telefonía móvil no estuviesen conmutadas, cuando llega una llamada a mi novia, pues se está enterando todo el mundo, porque todo el mundo recibe la llamada, ¿vale? Las redes conmutadas en los móviles tienen redes conmutadas para que yo cuando hable con mi novia solo se entere mi novia, solo lo oiga mi novia, ¿de acuerdo?
Yo estoy hablando de mi novia, como de mi mujer, como de mi hija, como de mi hermano, como de mi primo. ¿Vale? Bien. Pues eso es la conmutación. ¿De acuerdo? Bueno, pues según cómo utilice esa conmutación, pues podemos clasificar las redes de distintas maneras. ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos las redes no conmutadas. Son redes que hacen lo que acabo de decir yo antes. Yo llamo a una persona y todo el mundo lo oye. Eso en telefonía no funciona, pero por ejemplo sí funciona en Netflix. Netflix emite y todo el mundo recibe la información. Todo el mundo recibe los datos. Otra cosa es que tú te puedas conectar porque tengas la clave, o tú puedas acceder porque tengas la clave, o tú quieras verlo, pero lo recibe todo el mundo. Todos los suscriptores pueden perfectamente ver la información. Se envía en una sola dirección, ¿vale? Es transmisión simplex, ¿vale? No, ahí no hay conmutación que valga. Yo envío la información a todo el mundo a la vez. Esas son redes no conmutadas, ¿vale? Luego están las redes conmutadas, que hay de dos tipos, por circuito y por paquete, ¿vale? Las redes conmutadas, mirad, borro esto, cuando se envía información a través de internet, a través de redes, se hace, como he dicho, a través de nodos, pero además los archivos, lo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, se dividen en pequeños paquetes de unos pocos bytes, ¿de acuerdo? No se envía el archivo completo, se envían pequeños bytes, esos pequeños paquetes con unos pocos bytes. ¿Por qué? Porque así cuando se comprueba si hay errores, se pueden volver a solicitar esos paquetes y como son pequeños, es rápido. Si fuesen los archivos completos, habría que volver a solicitar el archivo completo. Estadísticamente la posibilidad de que tuviesen errores es mucho mayor y por tanto sería muchísimo más lento la comunicación porque primero, estadísticamente es más probable que haya que pedirlo y segundo, cada vez que se pide es más tiempo que se tarda en recibirlo. No tendría sentido. No existiría las redes informáticas ni internet si no se hiciera esto, lo de conmutar lo de convertir los archivos en paquetes. ¿De acuerdo? Bien. Esos paquetes, cuando se envían, si se envían por redes conmutadas por circuito, funcionan de la siguiente manera. Yo tengo el dispositivo emisor, tengo el dispositivo receptor, no lo estoy viendo porque soy tan tonto que no he puesto la pantallita esta. Claro, tengo el dispositivo emisor, tengo el dispositivo receptor y envío la información. Y lo envío al primer nodo, ese lo envía a otro nodo, ese a otro nodo, ese a otro nodo y ese, por ejemplo, lo envía al receptor. Hay muchos más nodos, pero por el motivo que sea, se han decidido por esto. Una vez que eso ocurre, ¿vale? Es exactamente igual que lo que he explicado antes de los móviles. Se establece la conexión, ¿vale? Y se empieza a enviar la información por paquetes ordenados. Primero el paquete 1, luego el paquete 2, luego el paquete 3 y así sucesivamente. Y el receptor recibe primero el paquete 1, luego el paquete 2, luego el paquete 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que mientras se está enviando esa información, este circuito está ocupado. No se puede utilizar para enviar otra información. ¿Vale? De la misma manera que cuando yo estoy hablando por teléfono, si alguien me intenta llamar, está ocupada, la línea está ocupada. No puedo recibir dos llamadas a la vez. ¿De acuerdo? Está comunicando. ¿Se entiende, verdad? Bien. Eso es la red conmutada por circuito. Se establece el circuito cada vez es uno distinto. O sea, yo envío un archivo y cada vez que yo hago una conexión, cada vez que yo hago una conexión es uno distinto. Un circuito distinto. Pero el circuito, una vez que se establece, hasta que no se termina la transmisión de los datos, no se libera. Sin embargo, en la red conmutada por paquetes, esta es la red conmutada por circuito, ¿vale? En la red conmutada por paquetes, funciona de la siguiente forma. Un dispositivo se quiere conectar con otro dispositivo y de la misma manera existen un montón de nodos. ¿Vale? Y una vez que sale de nuestro ordenador, o nuestro móvil o de nuestra tablet, al nodo, el nodo recibe la información. Si la información es correcta, se corta esa comunicación. Y este nodo envía la información hacia otro nodo. Una vez que se recibe la información, se corta la comunicación.
Cada paquete va por un camino distinto. El primer paquete puede ir aquí, aquí, aquí y aquí. El segundo paquete puede ir así, 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 así y así. El tercero puede ir directamente así, así y así. Cada uno por un camino distinto. ¿Vale? De tal manera que la salida es ordenada, primero paquete 1, después paquete 2, después paquete 3, pero se recepciona por primero el paquete 4, después el 25, después el 3, después el 1, porque cada vez va por un camino distinto y esos caminos pues, pueden fluctuar la velocidad, cada vez unos son más rápidos que otros, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene la red conmutada por circuito? Pues tiene la ventaja de que es mucho más fácil para el receptor conseguir la información de forma, o sea, necesita menos capacidad de computación, de procesamiento. ¿Por qué? Porque la información la recibe ordenada y una vez que está ordenada, que la recibe completa, puede cerrar el paquete, el archivo y ya tenemos el archivo completo, ¿vale? Mientras que la red computada por paquetes, el receptor tiene un trabajo extra de ordenar los paquetes antes de volverlo a convertir, a comprimir en un solo archivo. Esas son las ventajas de la red conmutada por circuito. ¿Ventajas de la red conmutada por paquetes? Pues es muy obvio. En la red conmutada por circuito, el circuito está cerrado, está ocupado mientras están viendo la información. Imagina que estamos enviando una información de de una película, 1,5 GB. Durante bastante rato el que tenemos el circuito ocupado. ¿Qué ocurre si por lo que sea se cae este nodo? Pues entonces está recibiendo información, como el circuito está reservado, este dispositivo se queda esperando la información y la información nunca llega. Sin embargo, esto sigue ocupado. ¿Por qué sigue ocupado? Porque está reservado y no se ha recibido el paquete de oye que ya está todo bien. ¿Vale? Sin embargo, aquí, si se cayese un nodo, pues se seguirá recibiendo nodos y este a la hora de clasificar se daría cuenta de que le falta, lo volvería a pedir y lo recibe. ¿Vale? Es decir, este tiene ocupado la infraestructura, tiene ocupado los nodos, en algunos casos incluso de forma inútil, es mucho menos eficiente la infraestructura, pero el ordenador receptor necesita menos capacidad de procesamiento. En el segundo, en la red conmutada por paquetes, la infraestructura está siempre libre, si se produce algún error es mucho más fácil de recuperar, pero a costa de que el dispositivo receptor tenga que esforzarse más, por decirlo así, tenga que gastar más capacidad de procesamiento. ¿Vale? En fin, espero que se haya entendido. Eso es todo en cuanto a las redes conmutadas por circuito y por paquetes. Esto es una de las cosas más avanzadas que vamos a ver en redes, pero es importante que lo entendáis para que entendáis cómo funciona la red en general. Incluso fijaros que os he explicado cómo funciona en la telefonía móvil, ¿vale? Seguimos. Ahora vamos a ver los protocolos, ¿vale? Existen distintos tipos de protocolos, ¿vale? Están clasificados según un modelo estandarizado, según un modelo OSI, con distintos niveles. Dentro del modelo OSI está la pila TCP/IP, que es un conjunto de protocolos, ¿vale? Todo eso es muy complejo y todo eso va mucho más allá de lo que tenemos que ver este curso. Los que estén en programación y computación, si está alguno, lo veremos, pero de momento eso no lo vamos a dar este año. Bien, el protocolo TCP/IP, ¿vale? Es el conjunto de protocolos que más se utiliza en redes. De hecho, en la práctica totalidad de las redes actuales, tanto locales como Internet, es el que se usa, ¿vale? Lo utilizan casi todas las redes LAN y todos los sistemas operativos. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que redes de distintos dispositivos que tienen distintos sistemas operativos y que son completamente homogéneos, es decir, que uno utiliza fibra óptica con luz, otros utilizan cable, todos se pueden conectar entre sí, porque utilizan el mismo protocolo, es decir, las mismas normas, ¿vale? Es como si nosotros tuviésemos, no sé, si nosotros queramos comunicarnos entre distintas personas que son completamente distintas, niños chinos de 4 años
y ancianos ingleses de 70 años se pueden, o ancianas inglesas, por poner más diferencia, de 70 años, pues pueden comunicarse entre sí utilizando el mismo lenguaje, ¿vale? Si utilizan los dos el inglés o los dos el español o los dos el chino, se pueden comunicar, ¿vale? Pues ese es el protocolo. El protocolo es lo que permite que dispositivos completamente heterogéneos, redes completamente heterogéneas, pues se puedan comunicar entre sí, ¿vale? El dispositivo TCP/IP se basa en el principio de la dirección IP. Es decir, cada red tiene una dirección y cada dispositivo dentro de la red tiene una dirección. ¿Vale? La dirección IP es el equivalente a la dirección postal de las personas. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy trabajando en Internet en mi casa, salgo de mi casa hacia el exterior, hacia Internet, a través de mi router, con una sola dirección IP, la dirección IP de mi router. Y luego, dentro de mi casa, todos los dispositivos salen al exterior con una misma dirección IP. ¿Vale? Lo voy a dibujar para que lo veáis un poquito más claro. Mira, cuando en mi casa, una oficina, el instituto, ¿vale? Cuando salimos a Internet, ¿vale? A través del router, todos salimos con una misma dirección IP, ¿vale? Esta misma es común para los tres. Y luego dentro de nuestra red interna, cada dispositivo tiene su propia dirección IP, ¿vale? Cada uno, vamos a ponerle un sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, cada uno tiene una dirección IP. Es decir, desde el exterior nos ven todos con la misma, pero luego cada uno tiene la suya. Eso en el mundo real sería, por ejemplo, si yo tengo que enviar una carta a uno de vosotros, os envío la carta a vuestra dirección postal, calle Almería número 48, primero C, ¿vale? Bien, eso sería esta dirección IP, la de vuestra casa. Y después tendría que poner el nombre de la persona a la que va dirigida, porque pues te dirige a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hermano, a vuestros tíos, no sé, quien viva con vosotros. ¿De acuerdo? Y eso es la dirección de IP interna, ¿vale? Para que lo entendáis. Bueno, pues la dirección IP es una dirección que identifica a una red y dentro de esa red a un host, ¿vale? Un host es cada uno de los dispositivos. ¿De acuerdo? Identifica a los dispositivos dentro de una red interna e identifica a la red en conjunto, ¿vale? Esa dirección IP está formada por 32 bits, es decir, 4 bytes. Os recuerdo que un bit tiene, podría salir de aquí, para que me voy a ir aquí. Os recuerdo que un byte son 8 bits, ¿vale? Son 4 conjuntos de 8 bits, es decir, 4 bytes, y cada uno representa un número que va a estar entre 0 y 255. ¿Por qué entre 0 y 255? Porque con 8 bits, con 8 números binarios, se pueden representar 256 valores, que son entre el 0 y el 255. ¿Vale? Cada uno de estos grupos, ¿vale? Cada uno de estos grupos, pues representa, cada uno de estos grupos representa uno de esos números, ¿vale? Aquí me ha pasado lo mismo. Estoy hablando como si estuviese viendo la pizarra, ¿vale? Una dirección IP son 4 conjuntos de 8 bits, son 4 bytes, ¿vale? Y cada uno de los bytes representa un número entre el 0 y el 255, que es como estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí tenemos 4 bytes, 4 grupos de 8 bits, y cada uno representa uno de estos números, ¿vale? Concretamente estos que tengo aquí, si no recuerdo más, son 150, el 30, el 24 y el 10, ¿vale? Son 4 números. Esos son las direcciones IP. Como veis, se pueden, al tener 256 por 256 por 256 por 256, lo que es lo mismo, 2 elevado a 32, nos da
hasta un máximo de 4.000, algo más de 4.000 millones de direcciones IP en total. ¿De acuerdo? Bien, esas direcciones IP, no todos los números sirven para lo mismo. Unas partes identifican a la red y otras partes identifican al host, es decir, al dispositivo dentro de la red. Como he explicado antes, es como si, en este caso que estoy viendo aquí, no son todos iguales, todas direcciones IP iguales. En este caso que estamos viendo aquí, tenemos, tenemos que estos dos primeros números, repito, en este caso, identifican a la red. Y estos dos últimos números identifican a cada elemento dentro de la red. Este es el equivalente a Avenida de Almería, número 48, y esto es lo que identifica si soy David, si soy Pepe o si soy Antonio. ¿Vale? Identifica qué elemento dentro de la red soy. ¿Vale? Bien, como digo, las direcciones IP están formadas por unos 4 números entre 0 y 255, realmente representan números binarios, pero 4 números entre 0 y 255, y los primeros, los más a la izquierda, identifican a la red y los más a la derecha identifican al dispositivo. ¿Vale? Existen 5 categorías de direcciones IP, dependiendo de para qué se utilicen. ¿Vale? La primera es la categoría A. En este caso, el primer número identifica a la red y todos los demás números identifican al elemento que hay o el dispositivo que hay dentro de esa red. ¿Vale? Es decir, puede haber, existen, la categoría A es muy fácilmente identificable porque el primer número siempre va a estar entre 0 y 127. Si el primer número pasa de 127, es un 129, un 145, un 210, directamente esa no puede ser categoría A, ¿vale? La clase A hasta 127. Eso significa que hay como mucho en el mundo 127 redes distintas. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pero 128, contando la 0. 128 redes distintas. Y cada una de estas redes puede tener hasta más de 16 millones de dispositivos conectados. ¿De acuerdo? Esas redes se asignan generalmente a países, ¿vale? Realmente no, se identifican a países. Ni siquiera, fijaros, hay 200 y pico países en el mundo. Ni siquiera cada país tiene una red de clase A, ¿vale? Obviamente, cada uno puede tener hasta 16 millones de elementos conectados a esa red. Por tanto, son muy pocas redes las que hay de clase A y se reservan a países. Luego tenemos la de clase B. En este caso, los dos primeros elementos son los que identifican a la red. Los dos primeros números identifican a la red. Son también fácilmente identificables porque el primer número va a estar entre 128 y 191. ¿Vale? Fijaros que ya hemos dicho que de clase A entre 0 y 127. Clase B entre 128 y 191. En este caso concreto tenemos hasta 16.384 redes. Es decir, fijaros que de 192 a 128 van 64 números, ¿vale? 64 posibilidades, 64 por 256 da esto. Son el número de combinaciones posibles que tenemos entre este número y este. Este número, repito, os recuerdo, tiene que estar en este rango, ¿vale? Este sí puede estar entre 0 y 255. Por los dos primeros números identifican a la red y los otros dos últimos números identifican a las direcciones de dispositivos que pueden estar conectados, a los hosts. ¿De acuerdo? Tenemos 16.000 redes y pico de ese tipo y cada una de ellas puede tener hasta 65.000 equipos conectados. Estas redes se asignan solamente a países pequeños o a grandes empresas. Y cuando digo grandes empresas no me refiero a la Coca-Cola, que obviamente es una gran empresa, una multinacional. Me refiero a grandes empresas generalmente informáticas,
empresas que utilizan enorme cantidad de direcciones. Google, Facebook, ¿vale? Gigantes de ese tipo, a lo que me refiero con grandes empresas. Para gobiernos, pequeños y para grandes empresas. ¿De acuerdo? Esas son las de empresas de telecomunicaciones, ¿vale? Son las de clase B. Luego tenemos las de clase C. Estas son las que más utilizamos, las que utilizamos normalmente en nuestras casas. En vuestra casa tenéis una dirección IP de clase C en el instituto, ¿vale? En este caso, los 3 primeros números identifican a la red, ¿vale? Tenemos desde el primer número va a ser siempre entre 192 y 223, ¿vale? Si hacéis las cuentas, eso nos va a dar 32 números posibles, ¿vale? 32 números en este primer número por 256 por 256. Eso nos da algo de más de 2 millones de redes en el mundo, ¿vale? Obviamente. Pues tenemos 2 millones de redes de este tipo. Lo que pasa es que a este tipo de redes solamente se le puede conectar un máximo de 256 dispositivos. En el fondo son 254, porque el 0 y el 255 están reservados, pero bueno, no viene al caso. 250 y tantos dispositivos. Es decir, la red que tenéis en vuestra casa se le puede conectar como máximo 250 y tantos dispositivos. ¿Vale? Repito, los 3 primeros nombres, los 3 primeros números identifican a la red, es como la dirección postal, y el host identifica el dispositivo, es como el nombre. ¿Vale? Luego ya tenemos las de clase D y clase E, que se utilizan muchísimo menos. Las de clase D, el primer número va a estar entre 224 y 239 y se utilizan para multicast. Esto es para redes no conmutadas, como por ejemplo Netflix. Se envía información a todos los dispositivos a la vez. ¿Vale? Y la de 240, la que está entre 240 y 255, la clase E, estamos hablando siempre del primer byte, del primer número. Esas se utilizan para estar reservadas para investigación, ¿vale? Para seguir investigando sobre redes. Lo resumo. Tenemos una dirección IP, está formada por 4 números, entre 0 y 255. Esos 4 números, que cada número identifica un byte, ¿vale? Esos 4 números identifican unos a la red y otros los dispositivos que hay dentro de esa red. Tenemos la clase A, primer número va a estar entre 0 y 127 y solo el primer número identifica la red y todos los demás a los dispositivos que se pueden conectar, que son más de 16 millones, muchísimo, solamente para países. Clase B son los 2 primeros números que identifican a la red. El primero va a estar entre 128 y 191. Esto de los números es importante que lo aprendáis porque es muy probable que si hago examen, como probablemente lo haré, os ponga distintas direcciones IP para que me diga de qué clase son, ¿vale? Entonces es importante que lo entendáis. Pues que lo hayáis aprendido. Pues entonces, repito, entre 128 y 191 son de clase B, los 2 primeros números identifican a la red y los otros 2 a los dispositivos. Solamente tenemos 16.000 y pico redes así, que se reservan para empresas muy grandes, telecomunicaciones, Google, Facebook, tal, y países pequeños. Clase C, que es la que se utiliza habitualmente en la mayoría de las redes de uso normal, ¿vale? De empresas, incluso empresas grandes, pero que no son de telecomunicaciones, y lo que se usa en los domicilios. Los 3 primeros números son red, el último solamente es para los dispositivos, por tanto limita el número de dispositivos a 200 y pico, 254 para ser exactos, y tenemos más de 2 millones de redes. El primer número va a estar entre 192 y 223, ¿vale? Y por último, la clase D y clase E unas son para multicast, es decir, para enviar información a muchos dispositivos a la vez, como por ejemplo Netflix, y la clase E que está reservada para investigación, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que acabo de decir. Clase A, ¿vale? De aquí hasta aquí, clase B, de aquí hasta aquí, clase C, ¿vale? El número de redes posibles y para qué se utiliza. ¿Ok? Existen además, aunque simplemente que lo conozcáis, unas redes reservadas para usar redes locales, ¿vale? Que son estas, las de clase A, las 10.0.0.0.0,
¿vale? Hasta 10.008. De clase B, desde la 172.16 hasta la 172.31. Y la de clase C, desde 122.168, ¿vale? Los dos números que identifican. Estos rangos de direcciones que están reservadas, fijar vuestra casa, la red local de vuestra casa, seguro va a ser 192.168.1 algo, 192.168.0 algo, ¿vale? Es lo habitual. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una cosa que se llama máscara de red. Y ya con esto termino por hoy. Las máscaras de red se utilizan para identificar cuáles de los números de los 4 números que tiene dirección IP identifican a la red, ¿vale? Es decir, esto es bastante más fácil de lo que puede parecer en un principio. Si yo tengo una dirección de clase A, por ejemplo, la 1548, otra vez lo estoy poniendo sin que se vea, 1548.73.210, ¿vale? Estos 3 primeros números van a identificar a la red. Por tanto, la máscara de su red va a ser esta. Perdón, uy, qué tontería acabo de decir. La de clase A solamente el primer número identifica a la red. Vale, entonces en este caso, la máscara de su red va a ser esta. ¿Vale? En el caso de uno de clase C, por ejemplo, la 210.48.250.10. En este caso, los 3 primeros números identifican la red. La cámara de su red va a ser 255, 0. Dicho de otra manera, la máscara de su red es los números que identifican a la red puestos a 255 y los que identifican al host puestos a 0. ¿Vale? Esto traducción binario es todos estos números puestos a 1 y todos estos puestos a 0. ¿De acuerdo? Existen matices en este respecto, pero no lo vamos a dar. ¿Vale? Lo de la máscara de su red simplemente para que os suene a qué se refiere con la máscara de su red, porque cuando después se configure un router, pues os van a pedir esta información, ¿vale? Y es importante que la sepáis. Es fácil de entender. Hasta el 127 en el primer número, la máscara de su red es 255.000. Hasta el 191, entre 128 y 191, el primer número, la máscara de su red es 255.255.000. En la clase C, ¿vale? Entre 192 y 223, la máscara de su red es 255. O sea, ya está. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la dirección IP versión 4? Pues veréis. Resulta que cuando esto, a principios de... Cuando se creó Internet, a principios de los 90, cuando se generó el protocolo TCP/IP, bueno, final de los 80, a principios de los 90, se pensaba que, ya ves tú, en aquella época solamente se utilizaban los ordenadores para bibliotecas y para el ejército, para universidades, pues 4.000 millones de direcciones. En la vida vamos a gastar eso, ¿vale? En la vida. Pues mira tú por dónde hoy en día estamos más de 7.000 millones de personas en el planeta y se calcula que más de 4.000 millones están conectados a Internet. Y no con un solo dispositivo, sino con varios. Es decir, puede haber más de una decena de miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Con lo cual ya no hay dirección IP para todos. ¿Vale? Ese es el mayor problema, que se ha quedado pequeño. Ya no cogemos todo ahí. Por tanto, uno de los mayores problemas es el número de usuarios conectados. Además, encima, como está clasificado por clases, clase A, clase B y clase C, se desaprovecha, porque claro, de clase A tiene 16 millones de dispositivos conectados a una sola red. A lo mejor no conectamos 16 millones, a lo mejor conectamos 3 millones nada más, pero estamos desperdiciando ahí 12 millones de direcciones, ¿vale? Además tenemos algunas más que están reservadas para casos que en la práctica no se utilizan, como por ejemplo de investigación, las que van con el primer número desde el 240 hasta 255, eso no se utilizan prácticamente. También otro montón de direcciones de especial. Y encima ya, para ya terminar de rematarlo,
pues ahora cada vez más dispositivos, ya vimos lo de Internet de las cosas, se conectan a Internet. Tablets, móviles, relojes, coches, frigoríficos, microondas, lavadoras, yo qué sé, hasta zapatillas se conectan a Internet, marcapasos se conectan a Internet, ¿de acuerdo? Entonces cada vez necesitamos más direcciones IP. Esto es exponencial, con lo cual no hemos quedado cortos. Bueno, pues el próximo día ya lo paro aquí porque ya me he extendido bastante hoy. El próximo día os explico cómo se ha solucionado momentáneamente y cómo se va a solucionar en el futuro, cómo se está desarrollando la evolución de la dirección IP, y con eso y un par de protocolos más y implementación muy rápida, terminamos el tema, ¿vale? Creo que para el próximo día podemos terminar el tema. ¿De acuerdo? Pues nada, pues espero que no haya sido tan aburrido como parece.